Bueno, buenos días, un gusto estar acá. Seguimos con las jornadas, es el segundo día, muy contentos con la participación de todos ustedes. Y hoy vamos a presentar el tema de consultas dermatológicas frecuentes con la doctora Agustina Costa, amiga y compañera de muchas horas, que es dermatóloga, ex asistente de la Cátedra de Dermatología y de la Unidad de Dermatología Pediátrica del Centro Hospitalario Padilla Rosell. Adelante, Agustina. Bueno, muchas gracias, Rosario, y muchas gracias, como siempre, a la Sociedad de Pediatría por contar con, por solicitarnos o por poder exponer la parte dermatológica, que siempre es un pilar bastante importante en la parte pediátrica, como son muchos otros, pero la piel se ve mucho y hay muchísimas consultas. Y cuando me tocó, bueno, el tema, como grandes rasgos, consultas dermatológicas frecuentes, había como muchas cosas para hablar, pero bueno, elegí 3 temas que me parecieron interesantes, un poco más actuales o un poco más de la consulta última, si bien hay muchísimas cosas que se pueden charlar. Vamos a hablar de 3 patologías. Si me da el tiempo, espero llegar en tiempo y forma, si no me harán las preguntas correspondientes. La primera consulta es muy frecuente, viene este niño de 10 años con esta lesión en planta de pie, que obviamente le apareció antes de la pandemia o durante la pandemia, fue una consulta muy frecuente en este tiempo, mucho por consulta telefónica, y de hecho esta fotito me llega vía telefónica. Y bueno, y presenta esta lesión. Yo sí marco acá, ¿les aparece ahí? Sí. Esta lesión redondeada en planta de pie, que cuando nos acercamos un poquito más, que es lo que hacemos los dermatólogos, vemos esa hiperkeratosis. Obviamente al niño en un principio le habían dicho que se había pinchado con una espina, después le habían dicho que podía ser un pequeño callo. Tengamos en cuenta que los niños callos o tilosis en las plantas es muy raro que presenten a menos que tenga una patología osteoarticular. La mayoría de las lesiones de este tipo en planta de pie corresponden a lo que son las verrugas. Las verrugas plantares, que lo que hacemos nosotros los dermatólogos es desgastar esta parte de arriba, esta hiperkeratosis que se forma, y van a ver esos puntitos rojos que son lo que corresponde a vasos trombosados. Cuando uno ve esto, ya sea en las manos o en los pies, hace el diagnóstico de verruga. Una tilosis o un callo no presenta esos puntitos, entonces es una característica bastante particular de lo que son las verrugas plantares. Con respecto a las verrugas, sabemos que es la manifestación clínica más común de la infección por HPV. ¿Por qué es importante decirlo? Porque después los papás van y lo googlean y dicen, ay, tiene un HPV, y el HPV enseguida lo vinculamos con lo que son las verrugas genitales y el cáncer de cuello de útero. Sabemos que hay más de 100 serotipos, por eso es importante aclarar que las verrugas de las manos o las verrugas de los pies no corresponden a los mismos serotipos que las verrugas genitales. Y eso es importante para destacarlo, porque no es que se contagien ni vayan a contagiar, porque son diferentes serotipos. Las verrugas vulgares, por ejemplo, es el 1, el 2, el 4, las plantares lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de verruga que tengamos, si bien son todos por HPV, van a ser diferentes y una no quiere decir que tengan la otra o viceversa. Se transmiten por contacto directo, eso sí, por eso aparecen habitualmente en superficies, por ejemplo, las manos, los pies, las rodillas, los codos, porque es ahí donde contactan con el virus. Y muchas veces a través de una puerta de entrada. Por eso a veces sí puede ser que huyó una espinita o que se pinchó con algo y a partir de ahí se introdujo lo que es el virus. Y tiene un periodo de incubación bastante largo, 2 a 6 meses. Por eso nos pasó que ahora los papás decían, no, pero no puede ser una verruga, ¿dónde se la va a contagiar si hace 6 meses que estamos adentro, 4 meses? Y en realidad probablemente se las han contagiado antes y simplemente se expresó en este tiempo. Acá tenemos fotitos de muchas verrugas que ustedes han visto. Estos son niños con muchas verrugas. A veces vemos con 1 o con 2. Vienen esas superficies hiperkeratósicas. Puede estar, como les decía, en las manos, en las rodillas. Tengamos en cuenta, muy importante, cuando los niños se comen las uñas o tienen onicofagia, es muy difícil a veces tratar las verrugas porque hacemos pequeñas soluciones de continuidad donde ellos se comen las uñas y entonces ahí mismo se introduce otra verruga. Y además, con la onicofagia tienen riesgo de que la verruga se contagie a lo que son los labios y la nariz. Entonces es súper importante, cuando uno ve unas verrugas en las manos y el niño se come las uñas, súper difícil eliminar el hábito, pero es importante recalcar que en este caso el hábito nos complica un poco el tratamiento o incluso la evolución de la enfermedad. Otro tipo de verrugas son lo que son las verrugas filiformes, un poco más complicadas de tratar, pero son, como dice la palabra, filiformes. Y las verrugas planas, que son otro tipo de verrugas, que son esas superficies más bien planas, que depende del fototipo. En los niños más claros son más oscuritas y en los niños con fototipos más altos son más claras, que aparecen en la cara. Como ven, forman pequeños trayectos lineales, que eso confirma el diagnóstico porque al rascado el niño va introduciendo lo que son las verruguitas planas.
Para confirmar el diagnóstico es clínico. A veces, como yo les decía, vemos esa superficie hiperqueratósica que con un bisturí podemos desgastar las primeras capas y lo que vamos a ver son todos esos vasitos trombosados que nos confirman el diagnóstico. Acá hay como un esquema de por qué esos vasitos trombosados. La verruga, en el afán de crecer y tener esa hiperqueratosis, genera pequeñas varículas que, claro, al rasparla nosotros vamos a ver esos puntitos que corresponden a vasos trombosados. Inclusive alguno puede sangrar y es normal y lo que hacemos es simplemente confirmar el diagnóstico con esto. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Que es lo que nos complica. A veces el diagnóstico de una verruga es sencillo de hacer, pero bueno, el tratamiento no lo es tanto. Sabemos que tenemos muchas opciones de tratamiento. No hay ningún tratamiento que garantice una total eficacia en una sesión terapéutica. Entonces, tenemos que charlar eso con los padres. Es un tratamiento bien individualizado. Sabemos que las verrugas pueden ser autorresolutivas, pero a veces llevan hasta 2 o 3 años. Entonces, muchas veces por un tema de que les generan dolor, por un tema de contagio, disconfort o mismo estético, las terminamos realizando tratamiento. Pero siempre es importante decir que son lesiones benignas, que no es que querramos que se vayan ya o que en un mes no tenga nada. La idea es hacer un tratamiento destructivo o que la verruga se vaya, pero sin causar mayores complicaciones a los niños, ya sean complicaciones estéticas o de dolor. Hay que tratarlas, pero vamos viendo, dependiendo del niño, el tratamiento que le vamos a hacer. Obviamente el objetivo va a ser eliminar las lesiones, como les decía, minimizar el dolor, depende de lo que elijamos como método, evitar las secuelas e impedir la recurrencia. Y el tratamiento va a depender de la localización, o sea, dónde estén, no es lo mismo en la cara, en las rodillas o en las manos, qué tamaño tengan, cuántas sean, obviamente el tipo de verruga y la edad, cuánto colabore o no el paciente y los papás, por supuesto, y la experiencia del médico. Tratamientos para las verrugas, como ven en este estudio, hay muchos. Se han visto muchísimos tratamientos. Nosotros vamos a ver, como ven, los principales que usamos son el ácido salicílico y la crioterapia. Estos son como los dos principales. La cirugía también se usa, lo que es fototerapia y láser no tanto. Todos los que son de inmunoterapia, el imiquimod es el que en ocasiones usamos, pero no es de primera línea. Las antimitóticas no las usamos. Y otros tratamientos, como yo les decía, el esperar y ver, es también una opción, pero como ven acá es categoría baja en cuestiones de calidad de evidencia, ¿no? Y nuestro primer punto, caballito de batalla, que es lo que yo les quiero transmitir a todos los pediatras siempre, es el ácido salicílico. El ácido salicílico lo deberían indicar todos los pediatras para las verrugas en una primera línea. Incluso antes de enviarlos al dermatólogo, está bueno que ya le vayan haciendo el tratamiento. Y si no responden, nosotros lo vemos. A nosotros no nos importa recibir las verrugas, las vemos encantados, pero está bueno porque muchas veces a veces las demoras son un poco altas. Entonces, si el niño ya viene tratado con ácido salicílico, ya adelantamos un poco. ¿Qué hace el ácido salicílico? No es un virucida, sino que simplemente va pelando las capas de la piel queratolítico, entonces va destruyendo en ese plan el virus. La mayoría de las verrugas en 3 meses o 6, dependiendo, verrugas chiquitas menos tiempo, verrugas grandes un poquito más, en general 3 meses se terminan resolviendo con este tratamiento. Y sabemos que existen los preparados comerciales ya prontos o lo podemos mandar formular como fórmulas magistrales. Agradezco preparar, ácido salicílico al tanto por ciento. Habitualmente usamos 17%, 22%, es el porcentaje. Cuanto más alto el porcentaje de salicílico, lo que hacemos es generar una mayor queratolisis. Entonces, para las plantas usamos ácidos salicílicos un poco más altos y de repente para las manos o las rodillas un poquito menos. Eso lo vamos regulando. ¿Y qué es importante? No es solo mandar el ácido salicílico. Bueno, póngale ácido salicílico. Bueno, ¿y cómo se lo pone? Eso es como lo fundamental en las verrugas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos que las verrugas son, como yo les decía, una hiperqueratosis. Si nosotros no hacemos este proceso que dice acá un papelito que les damos siempre a los papás, no vamos a llegar a que sirva el producto. Tenemos que remojar. Generalmente lo que le mandamos es después de bañarse, que las verrugas quedan como blandas, como que se desmigajan. Luego, con una lima de uñas, que a veces los productos traen, y si no comprar una lima específicamente para la verruga, deberíamos limarlo. Eso es para bajar la superficie justamente hiperqueratósica. Si nosotros ponemos el producto arriba de toda esa capa de queratina, no nos sirve, no nos va a llegar, no va a servir. Entonces, limarlo todos los días. Y el otro paso importantísimo, que si no los niños después no quieren ponérselos, es que alrededor de la verruga nosotros podamos aplicar alguna crema dermovitamínica o alguna crema como vaselina sólida. Y eso es para que cuando pongamos el producto en el medio de la verruga no filtre, entonces no lastime la piel de alrededor. Si uno empieza a poner el producto arriba y se empieza como a quemar lo que es la piel de alrededor, a los niños les duele y no lo van a querer usar más. Entonces es muy importante cubrir la piel de alrededor y luego sí poner la gotita del ácido salicílico y taparlo con un leuco durante la noche y de día se retira el leuco. Eso es súper efectivo. En general en las verrugas de las manos funciona muy bien y en las plantas también. Lo que hay que tener es paciencia y repetirlo todos los días. Generalmente, dependiendo de la verruga, en 15 días, 20 días van a ver una muy buena respuesta. Acá les voy a mostrar una fotito. Este es un niño que tenía estas 2 verrugas plantares y que, no sé por qué me apareció eso, ahí,
perdón, y que al poner el ácido salicílico, como ven, van a quedar así. Más o menos esto llevó 20 días, que lo que van a ver en este momento, y nosotros le decimos, bueno, ahora no le ponga más. Y lo que va a pasar, como ven acá, es que esta piel se cae. Entonces, al caerse, probablemente pueda caer toda la verruga o no tanto. Acá vemos el niño inicial, que le pusieron el producto con ácido salicílico, se va un poquito descamando la piel de alrededor y cuando caen, como ven, no queda más verruga. Si llegaran a ver los papás que quedara algo de verruga ahí debajo, se puede volver a repetir la aplicación. Podemos dejar una semana, descansar, que la piel se recupere y a partir de ahí, en eso que quedó, volver a aplicar el ácido salicílico y eso tiene como una buena respuesta. Por supuesto que si la verruga está así de inflamada, no deberíamos poner ácido salicílico. Ahí tenemos que desinflamarlo, poner algún antibiótico, corticoide, lo que corresponda, para luego aplicar lo que es el ácido salicílico. Si no, aquí sí podemos tener un problema porque es un irritante. Otro tratamiento que sí es más dermatológico es lo que es la criocirugía, pero yo se los traía para que ustedes sepan cuando mandan a un niño a hacer crioterapia de qué se trata y qué consecuencias pueden recibir. Lo que hacemos con la criocirugía es, mediante nitrógeno líquido, congelamos la verruga, es decir, ocasionamos una quemadura por frío. Generalmente requiere colaboración del paciente, por eso a veces pacientes muy chiquitos no es la primera técnica de elección. Y así es lo que hacemos es que con este aparatito que tira nitrógeno se congela y queda blanquita la verruga. 10 segundos y luego se descongela. Lo que va a pasar con esto es que durante el procedimiento, aunque sean 10 segundos, va a generar dolor y ardor. Por eso es que no es la primera opción en niños muy chicos o los que tengan muchísimas verrugas. En la evolución va a quedar un eritema, un edema y sobre todo puede quedar una ampolla. Muchas pediatras me han dicho, ay, mira, recibimos en la puerta un niño que vino con una ampolla por crioterapia. Es lo que queremos, es lo que esperamos. Nosotros estamos esperando que se le forme la ampolla y se lo explicamos a los papás. Es como que hubiéramos hecho una quemadura controlada por frío. Esa ampollita, que como ven acá tiene en el medio la verruguita que nosotros le hicimos, probablemente lo mejor es que no se reviente, pero si se revienta son como los cuidados normales de una ampolla, que luego se seca, se cae y con eso se cae la verruga. Entonces es importante explicarle a los papás cuando le hacemos el tratamiento que en los próximos 15 días se le va a formar una ampolla, una cascarita, que no se asusten, a veces son realmente importantes porque depende del tamaño de la ampolla o de la verruga y bueno, nada, los cuidados normales de una ampolla que es la evolución esperable de lo que es la criocirugía. Otros tratamientos son lo que es el electrobisturí o la cirugía, que esta es la última opción que tenemos con las verrugas cuando realmente hicimos todo y no mejoran, que es la cirugía, y sí es de elección para lo que son las verrugas filiformes. Y el imiquimod es otra opción para las verrugas que no han manchado con mucha cosa, que a veces se usa oclusivo al 5% todos los días. Pero realmente son excepcionales las veces que tenemos que usar el imiquimod, pero se los nombro como opciones. Para lo que son las verrugas planas, lo que elegimos no son tanto los preparados ácido salicílico y el imiquimod, sino que preferimos los retinoides tópicos. Los retinoides tópicos lo que van a hacer es, también son queratolíticos, van pelando las capas superficiales de la piel para ir eliminando lo que son las verrugas planas. Puede ser el adapaleno o la tretinoína, se empiezan 3 veces por semana y para ir viendo la tolerancia del niño hasta usar todos los días si es que lo requieren. Y es importante la fotoprotección en estos casos. Y después comentarles, porque actualmente se está usando también lo que es el zinc vía oral como complemento de los tratamientos para las verrugas, que sabemos que el zinc puede actuar como inmunomodulador por activación policlonal de los linfocitos y lo que hace es reducir la actividad de los neutrófilos en los linfocitos T helper en la parte de los queratinocitos. Todavía hay pocos estudios hechos en verrugas comunes, por decirlo así, o verrugas vulgares. Sí se han usado en verrugas recalcitrantes, pero a dosis bastante altas, de 10 miligramos kilo, que hay bastantes estudios que han mostrado una buena respuesta. Y hay algunos estudios que se están usando como suplemento de los niños que tienen bastantes verrugas a dosis más bajas, pero realmente no es algo para todas las verrugas, creo que es algo que capaz que se puede empezar a usar en verrugas de niños que tienen muchas verrugas y que cuesta un poco el tratamiento, pero no es que sea, sí, pero comentárselos porque se está usando y están habiendo como estudios más nuevos al respecto del uso del zinc vía oral. Esto con respecto a las verrugas, ya después me harán llegar las preguntitas. Ahora el segundo casito nos cambiamos de tema. Este es un niño que también me mandaron la foto, pero esto fue las pediatras, de la puerta de emergencia, que era un niño que tenía hacia 48 horas, empezó con estas lesiones abonosas, que en el día de la fecha cuando consultaba no tanto por las ronchas, sino tanto por ese componente purpúrico que tenía en el centro. El niño estaba con buen estado general, estaba cursando una rinorrea, y ahí vemos el resto del cuerpo. Si uno mira bien, la lesión elemental es la roncha, o sea, la abón. Uno tiene que mirar como que lo primero que vemos es lo violeta, pero en realidad uno tiene que ir a la lesión elemental, que es lo que primero le pasó, ¿no? Se asusta, por supuesto, cuando ve un niño así, pero tenemos que ir como eso. Y el niño estaba con buen estado general.
Entonces, por supuesto, ante un cuadro con abones, que sea agudo, pruriginoso, que eso no lo había dicho, y que tengan buen estado general, el primer diagnóstico es una urticaria. ¿Qué nos llamaba la atención? Eso violeta que tenía el niño, ¿no? Pero sabemos que ese centro equimótico, la evolución natural de lo que es la urticaria multiforme, que es una entidad que si bien no es súper frecuente, se ve, asusta y está bueno conocerla para ver el tratamiento y a veces nos evita determinadas cosas porque, claro, lo purpúrico en los niños siempre hace pensar un montón de cosas y en este caso colabora con el diagnóstico. ¿Qué pasa con la urticaria? La urticaria sabemos que es un patrón cutáneo reaccional, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que tiene muchas etiologías. Todas responden igual, ¿no? Pero la urticaria es ronchas o abones, que es lo que veíamos, esas pápulas dérmicas, que duran menos de 24 horas. No es que la dermatosis dure menos de 24 horas. Si uno engloba una de las ronchas, seguramente a las 12 horas esa roncha ya no esté más y esté a otro lado. Si uno le pregunta a los papás, te va a decir, no, está siempre brotado. No vamos a lograr identificar que la roncha era la misma o se corrió un poquito del costado. Pero clásicamente las ronchas de la urticaria duran menos de 24 horas. Y siempre o casi siempre se acompañan de prurito. Se pueden acompañar de anafilaxia o angioedema, eso dependiendo de la etiología. Esto sí es más una urticaria clásica que todos han visto, a veces no tan florida, pero bueno, estas son las ronchas clásicas. Pero si ven las fotos, son iguales al niño anterior, solo que sin lo purpúrico. Entonces, uno tiene siempre que ver el tema de la lesión elemental en lo que es dermatología. Y la urticaria tenemos dos tipos, las agudas, que son las que más ven, por lo menos en Puerta, y lo que son las primeras consultas de los pediatras, y después las crónicas, que ya son cuando llevan más de 6 semanas, o sea, 1 mes y medio con ronchas a permanencia, que ahí generalmente siempre las vemos lo que son los dermatólogos, porque ahí pensamos en otras etiologías y otros tratamientos. ¿Qué importa en el diagnóstico de urticaria? El diagnóstico es clínico, tiene una urticaria, punto. Eso es lo mismo que decíamos con las verrugas, es sencillo. ¿Qué es lo que tenemos al siguiente punto? Es ver qué lo causó. Nos vamos a dar cuenta, vamos a saber qué lo causó. En los niños la principal causa de urticaria aguda son las causas infecciosas, virales y respiratorias, o sea, de ese resumen, ¿no? Las causas infecciosas, sobre todo las virales y sobre todo las virales respiratorias o gastrointestinales. Después tenemos las bacterianas, micológicas y parasitarias como en segunda instancia. Los fármacos, sobre todo los antibióticos que los vemos seguido. Lo importante de la urticaria con los fármacos es que sabemos que es una respuesta inmediata. O sea, el niño toma el fármaco en la primera o en la segunda dosis y se brota enseguida. Entonces, es como bastante sencillo en ocasiones darse cuenta cuál es el fármaco que lo causó. Después tenemos muchos alimentos, que también es bastante sencillo porque el niño come algo que nunca había comido, pescado, leche, huevo, maní, y también se brota. Y tengan en cuenta que más o menos el 40% es idiopática, o sea, no sabemos por qué le pasó. El niño se levantó, todo brotado y nunca encontramos la causa. A veces son picaduras, a veces son reacciones a alguna planta, pero no siempre es posible valorar la etiología. ¿Qué pasa con la urticaria cuando uno ve a un niño? En realidad, la mayoría de los episodios son agudos, autolimitados, benignos y no hay que hacerle ninguna paraclínica. Una urticaria es una urticaria. Sí podemos valorar la etiología si pensamos, por ejemplo, que el niño esté cursando con un cuadro respiratorio, que podamos hacer una aspirada nasofaringeo. Pero no es siempre necesario realizarle un hemograma, una ABS, una PCR, porque realmente no nos van a aportar nada para la urticaria. Sí, si pensamos que la etiología puede ser la causa, una infección urinaria, bueno, algo que nos oriente, pero más al causante etiológico, no a la urticaria en sí. La urticaria le hacemos tratamiento, es un diagnóstico clínico. A veces, claro, cuando los niños vienen así es difícil decir a los padres no le vamos a hacer nada, pero es importante, teniendo el diagnóstico, orientarnos la paraclínica más que a lo etiológico y no a lo diagnóstico en sí. A veces el hemograma puede tener un pequeño eosinofilia que nos va a confirmar el diagnóstico que ya teníamos. Es decir, no sería en principio necesaria una paraclínica ante una urticaria aguda. ¿Y qué pasa con la urticaria multiforme? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nosotros vemos tiene como unos criterios diagnósticos que en realidad son los abones típicos, pero que tienen esos cambios equimóticos en la piel. ¿A qué se deben esos cambios equimóticos? Es que hay tanto edema en la piel que lo que pasa es que se extravasan glóbulos rojos y eso genera el aspecto equimótico purpúrico. No son petequias, son simplemente eso, la extravasación de glóbulos rojos debido al edema que se genera por la roncha. Habitualmente pasa en los niños chicos, 2, 3, hasta 5 años, que tienen como esa debilidad un poco en lo que es la dermis y los capilares y bueno, rápidamente extravasa y da en ese centro que tuvo mucho edema ese aspecto purpúrico. Que no tenga lesiones en diana y ampollas y necrosis para no pensar que es un eritema polimorfo, que no tenga otro compromiso mucoso, que la duración sea menos de 24 horas de la lesión individual, como decíamos, el dermografismo, que no tenga artralgias o artritis, que responda a antihistamínicos. Si uno le da antihistamínico esto, se van. Ahora van a ver que les voy a mostrar unas fotos. Y puede presentar leve reactantes de fase aguda secundario a la etiología que lo compone. La urticaria multiforme, más que otras inclusive, es
incluso más secundaria a procesos infecciosos virales. O sea, cuando se hizo unos estudios, cuando una urticaria multiforme deberíamos ir a buscar o asumimos que estamos ante un cuadro infeccioso subyacente que nos lo está causando. Este, por ejemplo, es más fotitos, como ven, son todas iguales, ¿no? Este es este mismo niño, son lesiones que van dejando esas secuelas más purpúricas. Esta asusta un poquito más, algunas diferenciales, ¿vieron? Pero son todos con ese centro purpúrico. Y este es el niño que vi originalmente, que como vieron, el primer día la mamá tenía esta foto con las lesiones, cuando consultó en la puerta, las mismas lesiones daban ese aspecto purpúrico, y a las 48 horas con el tratamiento, como ven, no tiene más nada, y era simplemente un tratamiento antihistamínico. Entonces es súper importante el diagnóstico. Asusta, ¿no? Esto purpúrico acá, pero si ven acá la foto de la mamá el día anterior y ven las ronchas que tenía, uno, bueno, puede orientarse. Lo mismo este niño, es el mismo, ¿no? Que ven acá que todavía le queda alguna secuela purpúrica, pero ampliamente con el tratamiento antihistamínico tiene una excelente respuesta. Que eso es también clave diagnóstico. Uno le da los antihistamínicos y a las 3-4 horas se le va todo. Eso es hasta diagnóstico. Con respecto al tratamiento, una cosa de la urticaria que es muy importante, el tratamiento se hace con antihistamínicos, no requiere corticoides. ¿Y eso por qué? Porque justamente la urticaria responde a la liberación de histamina. Entonces nosotros con antihistamínicos realmente podemos bloquear o evitar la progresión. No siempre es necesario dar corticoides. Uno como que en primera instancia, bueno, demos corticoides, pero muchas veces con antihistamínicos solo responden. Hay ocasiones que sí los requieren. Cuando hay mucho edema, si hay anafilaxia o si hay un angioedema, por supuesto que sí. Pero si es simplemente la urticaria, con antihistamínicos va a responder. Acá tenemos como la lista de antihistamínicos. Preferimos para las urticarias los antihistamínicos de segunda generación no sedantes, levocetericina, cetericina y fexofenadina, esos tres. La desloratadina y la loratadina como en un pasito un poquito más abajo. Y lo que es la hidroxicina y clorfeniramina también nos sirven, pero al ser sedantes, y además hay que darlos cada 8 horas, como que los dejamos como una tercera opción. Sabemos que obviamente la clorfeniramina es la que tenemos intravenosa, entonces a veces es la que más se usa en una primera instancia, pero en caso de elegirlo, preferimos que sean vía oral, los primeros que se dan 1 o 2 veces por día, y entonces tienen como una mejor respuesta para lo que son las urticarias. Este es un consenso mexicano que, como ven acá, de primera elección son los antihistamínicos H1 no sedantes, obviamente de segunda generación. Y esas es como las primeras de elección. Los de primera generación sedantes, generalmente preferimos no administrarlo tanto, y los corticoides bioral en ciclo corto serían como una segunda elección. Acá hay como un cuadrito que muestra lo que deberíamos hacer en una urticaria aguda. Si es un cuadro leve de corta evolución, la primera opción es un antihistamínico H1 de segunda generación, no sedante a dosis habitual. Eso sería lo que deberíamos darle. Si en 24 horas no mejora, ¿qué quiere decir que no mejore? No es que no le aparezcan más ronchas, las ronchas le van a aparecer porque lo que lo causó sigue estando presente. La urticaria a veces dura 5 días, 7 días. Nosotros lo que hacemos con el antihistamínico es apagamos las ronchas, se va el efecto antihistamínico, le vuelven las ronchas. Eso es que está bien, porque muchas veces los padres vuelven a consultar y dicen no se le fue, no se le fue, no se le va a ir, no se le va a ir hasta que la urticaria no ceda. Entonces es importante recalcarle a los papás eso, si no van a consultar cada 12 horas en la puerta. Tú lo que sí tiene efecto es darle el antihistamínico y que la roncha baje. Si le damos el antihistamínico y la roncha no se va, ahí sí cambiemos de antihistamínico. Pero si no, lo que se hace es, se aumenta la dosis. O sea, si a las 12 horas vemos que no hay efecto, que se le va el efecto, se lo damos cada 12 horas. Los consensos dicen hasta 4 veces le podemos duplicar la dosis. Habitualmente tendemos a veces intercalamos otro. Por ejemplo, le damos uno de mañana, uno de tarde y uno sedante de noche. Esa es como otra opción para ir intercalando para la urticaria. Y recién, si no mejora, es que pensamos en darle el corticoide. No primero, sino después. A veces los corticoides incluso nos complican porque nos bajan al principio, se los sacamos y hacen brotes. Entonces, intentemos no dar tanto corticoide al inicio, a menos que sean muy necesarios o sea una urticaria más severa, y sí dejémoslo para la evolución. Después tenemos, obviamente, todos los otros antihistamínicos de segunda duración. Bueno, otra cosa importante es que generalmente hay que dar los antihistamínicos por lo menos 2 semanas. A veces la urticaria dura 3-4 días si lo suspendemos y lo que nos pasa es que le vuelve. Uno tiene que seguir el tratamiento hasta que el niño esté por lo menos 5 días, 1 semana, sin ronchas ninguna. A veces los padres dicen, no tiene nada, hace 2 días, se lo suspendo y nos vuelve. Entonces, manténganle el tratamiento. Siempre que uno empiece un tratamiento, hágase la idea que va a demorar 15 días. Aunque no tenga nada, a veces se lo damos 2 veces por día, le suspendemos la de la noche, seguimos con la de la mañana 1 semana más y recién ahí lo suspendemos totalmente, porque si no nos va a pasar que le vuelve y no sabemos si es que es una urticaria crónica o es una urticaria aguda que no estuvo tratada correctamente. Entonces, eso es importante transmitir.
¿Qué nos importa entonces de la urticaria? Bueno, diagnosticarla, ¿tá? Que eso es fácil en general, hacerle el tratamiento, explicar la evolución. Si ustedes le explican la evolución en la puerta a los papás, seguramente se ahorren 5 consultas en las emergencias móviles y en puerta de vuelta. Si le van a decir, le va a durar una semana, darle el antialérgico, le va a ir, pero le va a volver, a menos que tenga síntomas respiratorios o algo importante, se va a mejorar bastante. Luego, obviamente, mantener el tratamiento como les decía, porque habitualmente pasa que le hacen 3-4 días, lo suspenden y después vuelven. Y obviamente, si se cronifica, ahí sí derivarlo con el dermatólogo porque tenemos que pensar otras etiologías, patologías autoinmunes, tiroideas, que se puede cronificar, ahí pensamos en otro tipo de etiología. Bueno, y el último caso, ya sé que voy muy rápido, igual como esto queda grabado, después lo ponen lento y lo van leyendo a poquito más despacio. Yo sé que hablo rápido, pero acá me dicen que voy bien. El último caso clínico es este niño, que este tiempo hemos tenido muchísimos casos y por eso lo traje. Algunos verán más, otros verán menos, pero bueno, este es un lactante de 5 meses que lo traen con todas estas lesiones, que uno ya ve y ya hace el diagnóstico de lejos, ¿no? Que además tenía en los piecitos eso, que es lo que uno va a buscar, todas esas pápulas, vuelvo para atrás, ¿no? Tiene todas esas pápulas por sectores, lesiones prurigoides, costrosas, que en las plantas vemos todo lo que son estas pústulas y obviamente cuando uno va a pensar el hermano tenía todas esas lesiones y vamos a consultar. Eso es brillante, cierra todo, no siempre es así, ¿no? Eso es lo difícil, que a veces no cierra el cuadro tan lindo. Pero bueno, nada, de la sarna, que es lo que vamos a hablar. La sarna sabemos que está producido por el ácaro Sarcoptes scabiei, que lo que pasa es que el parásito exclusivamente humano, no hay la sarna animal. La sarna animal existe, los humanos se pueden contagiar, pero solo da una reacción de hipersensibilidad. 10 días, algo alérgico y se le va. No parasita, porque la sarna del perro no puede vivir en la piel humana. Entonces, no hay sarna transmitida por los animales. Eso es importante, solo de humano a humano por contacto directo. Lo que hace la hembra es que pone los huevos demoran 2-3 días en generarse larva y luego la ninfa hasta que se... ¿Por qué es importante el ciclo? Porque cuando nosotros tratamos en este punto y si nosotros no repetimos el tratamiento a los 7 a 10 días, nos va a pasar que las larvas que estaban creciendo vuelven a poner huevos. Ningún tratamiento que tenemos hasta la actualidad es ovicida, es simplemente acaricida. Matan el ácaro vivo, pero no los huevos. Entonces, si nosotros no repetimos el tratamiento, vuelve a crecer. Y lo que hace el ácaro es generar lo que son los surcos a nivel de la piel, que es lo que vemos clínicamente, y ahí ponen los huevos. ¿Qué vamos a ver en la escabiosis? No le voy a hablar mucho de la epidemiología porque sabemos que ahora hay un brote, por lo menos nosotros estamos muy sesgados por dermatología, pero hay un brote tremendo en muchos lados. No sé, seguramente tenga que ver con la pandemia, con el hacinamiento, con estar más adentro, y hay realmente muchas lesiones de escabiosis. Entonces, sabemos que tenemos las lesiones específicas, que son la reacción del ácaro mismo, y después tenemos las reacciones inespecíficas, que eso es porque el ácaro produce hipersensibilidad y rascado. Entonces, no todo lo que tiene es que esté lleno de ácaros en la piel, sino que es mucho la respuesta inmunológica. Los lactantes y recién nacidos tienen una respuesta inmunológica mucho mayor. Por eso es que dan a veces todas esas lesiones mucho más extensas que a veces las que vemos en el adulto. El prurito es un síntoma bastante característico o bastante afín. A veces se dice que es un prurito más nocturno, pero tiene que ver un tema también con el tema del calor y por eso a veces les pica más. Y obviamente lo que son los sitios selectivos. ¿Cuáles son las lesiones específicas que nosotros vamos a buscar? Obviamente en los niños más grandes, no en los lactantes, todo lo que son los surcos a nivel de las muñecas. El surco es donde el parásito pone los huevos y la vesícula donde termina es donde desova en general. Entonces uno ahí, como los surcos, que a veces son visibles y a veces no tanto, claramente, ¿no? Este es otro lugar bastante característico. Bastante característico de localización de lo que son los huevos. Y después tenemos, en los lactantes sí es bastante específico, ir a buscarle las plantas y las palmas donde aparecen lo que son las vesículas. Otra cosa que es lesión específica son los nódulos escabióticos, que aparecen mucho a nivel de genitales y a nivel de las axilas en los lactantes, que tiene que ver con el ácaro en sí, pero también con la reacción de hipersensibilidad. Se forma una gran reacción de hipersensibilidad, por eso los niños tienden a tener más nódulos escabióticos que los adultos. Y las lesiones inespecíficas son todo esto, ¿no? Todo por rascado, o sea, micropápulas, los niños se empiezan a rascar, son bien lesiones lo que llamamos prurigoides, es como una lesión que se la rascó y se la lastimó. Y el prurito, muchas veces el prurito sin lesiones tiene que ver también con una escabiosis. Entonces, cuando un prurito más bien generalizado es lo que desencadena lo que son las lesiones inespecíficas.
¿Cuáles son las zonas electivas que nosotros vamos a ir a buscar? Bueno, en los lactantes habitualmente es bastante generalizado, pero en los recién nacidos. Tengan en cuenta que la piel de los recién nacidos es una piel súper fina, que a veces incluso tienen lesiones antes de lo que pueden llegar a tener los papás los síntomas, porque en realidad a veces la mamá lo adquiere y en realidad el contacto con el bebé, como la piel es tan fina y la sensibilidad es tanta, reaccionan y la mamá dice, yo no tengo nada, pero a los pocos días aparece con alguna lesión o prurito. Y en los chiquitos habitualmente tenemos las lesiones más costrosas, el polo cefálico, las palmas, las plantas, y muchas veces da, como recién nacido, una eritrodermia, porque claro, la reacción de hipersensibilidad es mucho mayor con esas costras de lesiones. En los lactantes sí vayamos a buscar las palmas y plantas, como el que les mostraba la foto, con esas pústulas y vesículas. Claramente puede generalizarse y lo que compromete muchas veces es lo que es tronco y axila. En los niños más grandes son lo mismo que los adultos, ¿no? Busquemos axilas, lo que son muñecas, espacios interdigitales, lo que es área periumbilical, los glúteos y los genitales. Siempre tenemos que ir a ver como los sitios electivos. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Habitualmente el diagnóstico es clínico y epidemiológico, es decir, la clínica es soberana. O sea, cuando nosotros vemos una clínica decimos, bueno, esto puede ser una escabiosis, vayamos a preguntar la epidemiología. En ocasiones, ya sabemos que algún familiar tiene, examinamos a la mamá que lo trae, no tienes ninguna lesión a nivel abdominal, inframamario, axilar o prurito, alguna lesión que pueda llegar a tener, porque con la clínica y la epidemiología habitualmente cerramos y sellamos lo que es el diagnóstico. En ocasiones, cuando el diagnóstico no es tan claro o le hicieron tratamiento a él y a toda la familia y no respondió, es que pedimos el parasitológico. No siempre es necesario pedirlo, pero tengamos en cuenta que está la posibilidad. El parasitológico lo que hacen es, se raspan en las lesiones habitualmente los parasitólogos, que en el laboratorio buscan las áreas de surcos. A veces vemos esas lesiones costrosas, con nódulos que decimos, ahí hay que buscarlo, pero en realidad eso tengan en cuenta que a veces son reacciones de hipersensibilidad. Donde hay que ir a buscar el parásito es donde están los surcos y los nódulos. Puede ser el parásito o los huevos, como vemos en este caso. El parasitológico tiene una sensibilidad igual de entre 60 y 70%, tampoco es 100%. Si un parasitológico negativo, si la clínica es muy importante, de todas maneras, hagámosle tratamiento. Pero no es que a todas las escabiosis le vamos a pedir, pero en ocasiones está bueno tenerlo como opción para confirmar, a veces en esos casos retratados que no mejoran, será un eczema, será una escabiosis, bueno, está bueno. Y bueno, los diagnósticos diferenciales es lo que a veces nos complica, porque a veces todo es sarna, porque todo lo que pica es sarna, pero en realidad no siempre es sarna, ¿no? Los eczemas, como ven en este caso, este eczema nummular con prurito. ¿Qué podemos hacer diferenciales de los eczemas? Que habitualmente la cara, que en los chiquititos, las dermatitis atópicas, la cara está comprometida y habitualmente en la escabiosis la cara no se compromete. Es un criterio muy así. Las pústulas de plantas y de palmas son mucho más características de la escabiosis y no así del eczema. A veces se intrincan y a veces son niños que tienen su eczema y además están con una sarna. Peor aún porque se nos complica mucho más el tratamiento. Pero tengamos en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales en estos casos. Otro diagnóstico diferencial, que más que diagnóstico diferencial es posterior a la sarna, que yo les quería contar que existe, porque es un diagnóstico bastante dermatológico, se llama acropustulosis infantil. La acropustulosis infantil, si lo ven, esto es una sarna. Pero es en los niños que tuvieron sarna, están curados y mantienen una reacción de hipersensibilidad al ácaro que puede durar hasta el año de vida. Y lo que hacen es, estos brotes de pústulas y pápulas, cada 2-3 meses, pústulas y papas, lo tratan otra vez como que es una escabiosis, se les mejora, hacen otra vez al mes siguiente, los tratan como que es escabiosis. Y esto no es escabiosis, es palmas y plantas con pústulas, que es simplemente una reacción de hipersensibilidad al ácaro que tuvieron. Ahí hay que tratarlo simplemente con corticoides tópicos, antibióticos cuando lo requieran, pero no es la sarna. Es como, pero cada vez que tienen las pústulas dice, otra vez se contagió de sarna, no hay nadie más que tenga, entonces tengan en cuenta el diagnóstico porque es importante. Y solo lo tienen en palmas y plantas, no tienen el resto de la piel. Eso nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las complicaciones de la sarna? Dos, principalmente la eczematización por el propio rascado, por el tratamiento tópico, sabemos que muchas veces la permetrina o la vaselina azufrada, por lo irritante que genera eczematización, y en todos los pacientes con dermatitis atópica, además, la sarna eczematiza. Y el otro problema son lo que son las infecciones, el impétigo, celulitis, incluso absceso secundario a lo que es el proceso infeccioso. El tratamiento se basa en 3 pilares, que es muy importante cumplir los 3. Si solo se cumple uno, probablemente haya reinfección. Tratamos el paciente, todas las personas que conviven y la ropa personal y la de cama.
Acá tenemos, este es un consenso americano, en realidad, de lo que es las terapias para la sarna. Cada vez que uno lee pautas, hay todo cosas diferentes. Se pueden embarazar, no se pueden embarazar. Yo hice como un resumen de todo para que realmente nos podamos guiar en cuanto al tratamiento. Tratamiento en Uruguay, básicamente usamos estos 3 que están marcados acá, si bien existen otros, que está la permetrina al 5% tópica, que está aprobada por la FDA, como dice ahí, en 1989. Como les decía, ninguno de estos es ovicida, simplemente matan el ácaro, por eso siempre hay que repetirlo. Algunos dicen a los 7, a los 14 días para terminar de eliminar el proceso. Acá dice 8 a 14 horas que se puede dejar. A veces en los más chiquitos, que lo vamos a dar, de repente un lactante de 5 meses, no lo dejamos tanto rato, a veces por un tema de absorción o infección. A veces lo dejamos 3, 4 horas, 5 horas, dependiendo del niño. Sabemos que es la primera línea de tratamiento, no se puede dar en menores de 2 meses, pero a partir de 2 meses está totalmente autorizado para usar lo que es la permetrina. No es en lactantes, a partir de 2 meses. La embarazada se puede dar, es categoría B en el embarazo, o sea que no tenemos problema con el uso. Y en la lactancia también, siempre y cuando no pongamos el producto alrededor de las areolas mamarias y que el lactante lo puede ingerir, pero a partir de ahí no hay ningún problema. Después lo que tenemos es la vaselina azufrada, que es la que tenemos para usar en los más chiquititos. En menores de 2 meses que no podemos usar nada, usamos vaselina azufrada. Habitualmente al 6% usamos en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una sensibilidad, o sea, responden el 60%, 70%. No es tan buena. Es lo que tenemos, es lo que usamos, pero sabemos que a veces en los más chiquititos usamos vaselina azufrada y luego a veces tenemos que terminar usando permetrina porque no logramos eliminar el ácaro. La vaselina azufrada lo único que hace es queratolítico, va pelando la piel, entonces elimina los surcos y con ello los ácaros, pero no es que actúe directo en el ácaro, simplemente es queratolítico. Lo que bueno es que se puede usar en menores de 2 meses, se puede usar en embarazadas, se puede usar en lactancia sin problema, teniendo en cuenta esa que puede no ser tan sensible a la hora de tratamiento, ¿no? Y lo último que tenemos es la ivermectina oral, que en realidad lo que hace sí es acaricida. Se puede usar a partir de 15 kilos o 5 años en los niños, idealmente las 2 cosas, o sea, 15 kilos, 5 años. Y no se puede usar en embarazada, dado que es categoría C del embarazo. Y la lactancia hay de todo. La verdad que me puse a buscar. En algunos lados dice que sí se puede, en otros lados dice que es de bajo riesgo. Entonces, riesgo-beneficio. En ningún lado dice que está contraindicado. Simplemente hay unos dice que se excreta por la leche materna, pero en un 2%. Entonces, en menores de niños, en lactantes de 7 días, con el bebé 7 días, dicen que no deberían usarse más de 7 días, ver riesgo-beneficio, si no tenemos la permetrina para usar. Y este como el resumencito que logré hacer después de toda la investigación de los productos. La permetrina al 5% de uso tópico, como le decíamos, se aplica de 8 a 12 horas por 2 días, 2 noches. Generalmente usamos, ya les digo, en un lactante de 5 meses, que la piel es más chiquita, nunca la dejamos 8 horas. Yo a veces la dejo 5 horas, 4 horas. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 5 meses. Entonces, preferible hacerlo más corto el tratamiento, que igual va a ser efectivo. Se pone todas las áreas del cuello para abajo, pero en lactantes tengan en cuenta que se puede incluir cuello y cuero cabelludo, que siempre lo excluimos, pero en los lactantes tienen ácaros y muchas veces se puede incluir, no pasa nada. Cara no, cuero cabelludo y cuello. Está contraindicado en menor de 2 meses, se puede usar en embarazadas, es categoría B, y en lactancia es de bajo riesgo, probablemente segura dosis habituales. O sea que la permetrina no tenemos inconveniente. La ivermectina, que acá viene en Uruguay, viene en pastillas, en Argentina hay gotitas, pero acá es pastillas, se toma una pastilla cada 30 kilos. Si el niño tiene 15 kilos, es media pastilla. Algunos autores incluso dicen que con 15 kilos igual toman una pastilla entera, pero habitualmente recomendamos media. 15 kilos o 5 años, está contraindicado en el embarazo, que en realidad es categoría C, tampoco está contraindicada, pero bueno, riesgo-beneficio. El uso en lactancia está discutido, porque ya les decía, se excreta en la leche materna en un 2%. Y bueno, la vaselina azufrada la dejamos para niños de 2 meses y está embarazada y lactancia aceptado. Se aplica 3 horas durante 3 días, o sea, 3 noches, pero solo 3 horas se baña. Y bueno, y lo mismo, esto se repite a los 7 y a los 14 días. Tratamiento de todas las personas que conviven hay que hacerlo simultáneamente. Si tratamos al niño y a la mamá y a los 5 días tratamos al hermanito y a los 7 días tratamos al otro, probablemente arranquemos otra vez con el ciclo. Entonces hay que tratarlo a todos juntos. A veces les digo, esperen 3 días a que tengan todo el tratamiento y ahí lo arrancan todos juntos. Y obviamente hay que ver la edad y la condición. A veces es muy complejo. Hay papás que viven, el papá, la mamá, el tío, los 3 hermanos, el abuelo que también convive. De verdad que a veces no es fácil el tratamiento de la escabiosis y por eso es que es tan difícil después lograr una reinfección. Imagínense ahora en invierno, tener que hacer todo el tratamiento de lo que es las cosas de la cama y de la casa, con el frío. A veces realmente, por eso creemos que ha habido un poco más de brote en este tiempo, porque realmente no se han podido cumplir en ocasiones todo lo que es el tratamiento de lo que es la ropa y todo lo que es el ambiente. Con respecto a la ropa y a las cosas de cama,
forma, este esquemita decía como que habitualmente lo que más tendemos es a que la ropa, que estamos hablando de frazadas, colchones, toallas, se laven o con agua muy caliente o se planchen. Y si no, también el freezer. Deberíamos tener un freezer un poco grande para poder lograr poner todo, pero el freezer era algo que yo me enteré ahora que también se podía poner determinadas cosas y funciona como el agua caliente o secadora de ropa. Y si no, lo que hay que hacer es ponerla en bolsas y dejarlos 2 o 3 días y con eso alcanzaría para que el ácaro se muera. A veces al sol, bueno, va variando la temperatura, pero bueno, es importante todo lo que es la ropa y todo lo que es las medidas ambientales. ¿Cuándo retrato la escabiosis? Cuando el prurito persiste más allá de 4 semanas. Que uno haga tratamiento y que le siga picando a los 15 días es normal. No es que le volvió la escabiosis, porque es simplemente la reacción de hipersensibilidad que persiste. Tiene que mejorar el rash. O sea, la piel mejora mucho, el prurito sigue. Si más de un mes sigue el prurito, bueno, pensemos que hay algo mal. Pero en realidad es conveniente que incluso le damos antihistamínicos para aliviar el prurito, pero no porque esté el ácaro, sino porque mantiene la lesión. Obvio cuando empeora el rash cutáneo y reaparecen los surcos. Y en ese caso pensar o que no era una sarna y que nos equivocamos, o que hay una falla del tratamiento porque no tomaron todos a la vez el tratamiento, no se lo aplicaron correctamente. Hay un pequeño porcentaje de resistencia, no es mucho acá en Uruguay, pero existe. Puede haber una sobreinfección bacteriana y que sea eso lo que estamos viendo y no la sarna, y obviamente la reinfestación, que es una de las opciones. Así que nada, queríamos como traerle un poquito de la escabiosis y ahora todo lo que sean las preguntas. No sé si creo que me van a aparecer acá las preguntas de los 3 temas. Acá. ¿Urticaria multiforme no tiene que tener fiebre? No, no tiene por qué tener fiebre. La urticaria multiforme en sí, sí por la etiología. O sea, si la etiología, como decíamos, es respiratoria o es viral, la fiebre se da por la etiología en sí, pero no por la urticaria. La urticaria no tiene por qué. Se debe a lo que es la etiología que nos puede causar la fiebre, pero no tiene por qué. Es diferente al eritema polimorfo. Yo no quise, porque se iba bastante extenso, terminé en tiempo y forma como correspondía, pero iba a poner bastantes fotos de lo que eran los diferenciales, pero me parecía que sí el eritema polimorfo, que son lesiones parecidas, puede tener fiebre, pero la urticaria multiforme en sí no está dentro de los criterios que tenga fiebre, sí por la etiología. Esto supongo que debe ser de la escabiosis. ¿El prurito puede ser leve después del baño y que no sea nocturno a predominio? Sí, el prurito, me imagino, no sé, calculo que debe estar hablando de la escabiosis o de la urticaria, no sé. Los pruritos nocturnos, ¿por qué dicen como que a veces el prurito es cierto más nocturno? Es por un tema de calor del cuerpo. A veces el calor del cuerpo, estás quieto, genera mayor prurito. Casi todas las patologías que tienen prurito pica más de noche. Si uno se acuesta y empieza como más la picazón. Entonces, en realidad no es que sea un criterio diagnóstico, pero sí a veces colabora con el diagnóstico. El ácido salicílico en verrugas de la cara, preferimos, no tanto, preferimos más los retinoides. Se puede usar en verrugas un poquito más grandecitas, pero sabemos que el ácido salicílico es un queratolítico más intenso. Si lo vamos a usar, tiene que ser una verruga más grande, de repente en invierno, pero para las verrugas planas preferimos más los retinoides. Si hay una verruga vulgar grandecita en la cara y es invierno, podemos probar ponerla 3 veces por semana, con mucho cuidado, cuidando la piel de alrededor, para lograr eliminarla, o a veces preferimos la crioterapia, porque el ácido salicílico lo que hace muchas veces quema un poquito, entonces realmente no queremos dejar marcas por esa verruga. Entonces, no para las verrugas planas en una primera instancia, si bien se puede usar de repente en invierno y 2 o 3 veces por semana. Vamos haciendo eso, preferimos más los retinoides. Verruga vulgar grande en cara, podemos probar cuidando mucho la piel de alrededor para no dejar marcas. Bueno. ¿Cuál es antihistamínico? Asegúrense de meses. Toda una complicación, en realidad. La realidad es el que más usamos es la clorfeniramina, pero se podrían usar cualquiera de los otros. Tenemos, por suerte, gracias a Dios, pocos niños con urticaria en menor de 6 meses, eso es buena cosa, pero la realidad es que usamos probados, aprobados y que digan que se pueden usar, ninguno. Esa es la realidad si les tengo que contestar. ¿Cuál usamos? Casi todos. La levocetericina, que se puede a partir de los 6 meses, la fexofenadina también, y la clorfeniramina. ¿En cuál nos sentimos un poco más seguros? Quiero decirle la clorfeniramina, porque es la que usamos muchas veces, que es la que tenemos intravenosa o incluso en los chiquititos. Si me tienen que decir cuál está aprobado, ninguno, pero es porque, como nos pasa con muchos productos para los niños más chicos, no hay estudios que lo avalen. Esa es como la respuesta que les tengo que dar.
Por suerte, les digo, no hay muchas urticarias en menores de 6 meses, entonces son pocas las veces que hemos tenido que usar, pero usamos cualquiera de ellos, o clorfeniramina, o fexofenadina, o levocetericina, dependiendo. Inclusive para las dermatitis atópicas casi siempre intentamos esperar darle el antihistamínico a que sea un poquitito más grande de los 6 meses, que es cuando están aprobados, pero la realidad es que aprobado, ninguno. Aumento de eritema pernio en estos meses de pandemia. Bueno, toda una discusión del eritema pernio en meses de pandemia. En el mundo no se ponen de acuerdo todavía si corresponde o no corresponde a lo que es el COVID, ¿no? En una primera instancia, les cuento la experiencia general, aunque no tiene que ver con esto, en una primera instancia se atribuyó que todos los eritemas pernios eran por COVID. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque en realidad, como sabemos, el COVID afecta a la parte microcirculatoria, entonces se vio que había un aumento de, como que podría corresponder a los que son los eritemas pernios. Hubo mucho aumento de eritemas pernios a nivel europeo, cuando en realidad no había tanto frío. Entonces, por eso es que dijeron, bueno, el eritema pernio tiene que ver con COVID. Muchos estudios actuales... ¿qué es lo que nos pasaba? Que eritemas pernios a nivel mundial, estudios de 300 niños con eritemas pernios, le hacían test COVID y resulta que 10 eran positivos y todos los otros negativos. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿se debe a que es por COVID o no es por COVID? Algunos decían, no, pero es un COVID tardío y por eso los test no dan positivos. Actualmente se sigue un poco en discusión. Últimos estudios refieren que en realidad no tuvieron tanto que ver con COVID, sino más que nada con que los niños estaban mucho más en sus casas, mucho más quietos. Otros discuten que no, pero inclusive se han hecho hasta biopsias buscando el virus y en eso se encuentran que un 10% tienen el virus y un 90% no. Creo que tenemos que seguir avanzando como todos los estudios de COVID para saber. Nosotros en el inicio de la pandemia, como un poco protocolo junto con varios de los reumatólogos que nos empezaron a llegar todos eritemas pernios, que eran Raynaud, la verdad es que hisopamos a casi todos los que vimos, pero por un tema que veníamos con esa información que venía nueva y la realidad hasta hoy todos nos dieron negativos. Todos los eritemas pernios que vimos, todos nos dieron negativos. Todavía creo que falta un poco de camino para asegurarnos si el COVID tiene que ver o no. De hecho, en este tiempo que empezó a hacer un poquito menos de frío, no mucho, porque todavía seguimos con las camperas, han bajado un montón los eritemas pernios. No sé si porque acá en Uruguay es que tampoco, bueno, no tenemos todavía la explosión, esperemos que no llegue de COVID, pero realmente los estudios que hemos hecho acá en Uruguay, los eritemas pernios no se vincularon, pero creo que falta camino y creo que todavía tenemos que tener un poco la conducta de ver los eritemas pernios y el tema del test COVID. Permetrina solo ivermectina. Bueno, en realidad no, es una o la otra. Un estudio Cochrane que se hizo hace poco demostró que la permetrina es igual de efectiva que la ivermectina. ¿Cuándo optamos por la ivermectina? Porque es más fácil a veces, es más fácil tomar una pastilla o en niños, por ejemplo, con dermatitis atópica es mucho mejor que ponerle tópico que muchas veces se eczematizan la ivermectina. Pero en realidad es exactamente usado de manera correcta, la ivermectina es exactamente igual que la permetrina, es una cosa o la otra. A veces, por ejemplo, en los contactos domiciliarios es más fácil darle los comprimidos. En niños, mejor ponerle la permetrina. Esa es la realidad, pero en efectividad son exactamente iguales. Una revisión con Cochrane lo demostró. Y no lo asociamos, es uno o el otro. No es necesario, aparte sumamos costos que no serían necesarios. Eczema o sarna. ¿Cuál es la secuencia de tratamiento? Bueno, tratamos la sarna y muchas veces lo que nos pasa es eso. Si podemos usar ivermectina, preferimos ivermectina. Si es muy chiquito y no podemos, tratamos la escabiosis y yo lo que recomiendo es, luego cuando vamos a retirar la permetrina, ahondar ahí más los tratamientos para el eczema. Es decir, bañamos a los niños, le ponemos mucha emoliencia y le podemos aplicar un poco de corticoides tópicos porque sabemos que el producto va a irritar. Entonces tenemos que estar muy atentos diciendo a los papás que vamos a mejorar la sarna, que puede empeorar un poco la dermatitis, pero tenemos que ahondar más aún en el tratamiento habitual de la dermatitis. Mucha emoliencia, corticoides tópicos en esos lugares de dermatitis no nos van a complicar mucho la sarna, en principio los corticoides tópicos, porque es un ácaro, no tiene nada que ver con la inmunidad, pero no es lo que usamos siempre, pero primero, o sea, tenemos que tratar las dos cosas en paralelo. Si hay una sobreinfección bacteriana, es fundamental tratar esa sobreinfección bacteriana. Me importa mucho más el estafilococo que la sarna, porque las complicaciones luego las da el estafilococo y no la sarna. Entonces, a la hora de, bueno, tengo que darle, idealmente tratemos todo junto, ¿no? Pero si tenemos que ver, por favor, lo primero es descartar la sobreinfección porque es lo que luego nos da las complicaciones. Antibiótico de elección, depende, sarna sobreinfectada, habitualmente lo que más usamos es cefradina, me imagino, pero como toda pauta pensamos estafilococo sensible, como es la mayoría de las veces. Si podemos sacar exudado, nosotros siempre somos muy afín de tomar muestras de exudado, pero como toda sobreinfección bacteriana en piel, la primera a empezar es que sea un estafilococo, secundario un estrepto, estafilo resistente, la verdad que está viendo poco,
primera línea siempre cefradina y si podemos sacar exudado mejor y bueno, si no, tendremos el trimetoprim, pero en realidad la cefradina sigue siendo la primera opción en una primera instancia, pero recomiendo siempre, si se puede, tomar muestra de exudado, es mucho mejor porque ya después tenemos el antibiograma correspondiente. La crioterapia, perdón, ¿ellos ven en la pantalla las preguntas? Sí, está, perdón. Entonces, cuando no se puede dar ácido salicílico, lo que hacemos es crioterapia. Esa es como la realidad. Podemos a veces hacer, hay otros preparados, el imiquimod, como les decía, es otra opción, que se puede aplicar tópico todos los días oclusivo, pero a veces genera una reacción bastante importante, entonces no es primera instancia, pero la crioterapia es una técnica súper sencilla para el dermatólogo. El tema es que requiere colaboración del paciente y que los papás estén afines a hacerlas. Es fantástica, pero claro, a veces le damos la opción siempre al salicílico porque en realidad es capaz que lo más engorroso de hacer, pero es lo mejor para el paciente. No tanto a veces para los papás, que lo tienen que estar haciendo todas las noches, pero realmente para el paciente es lo mejor. Preparados comerciales para verrugas, que además de salicílico y ácido láctico. El ácido láctico es un vehículo que le ponen al salicílico para que penetre mejor. En realidad, cuando uno manda a formular a las farmacias magistrales, ponemos ácido salicílico al 17-22%, ácido láctico al 17-22%, etc. Entonces, en realidad, o los preparados comerciales lo tienen, a veces lo mandamos a formular nosotros. También hay preparados comerciales solo con salicílico al 30%, que en realidad es queratolítico. Pero sí, sirven todos. Lo que tienen los preparados comerciales, que a veces son un poco más caros, ya vienen preparados, a veces podemos mandarlo a formular nosotros, pero todo es aceptable. A veces lo mandamos a formular cuando queremos concentraciones más altas, como al 30%, que esos no vienen entre el 17 y el 22%. ¿Queda alguna? Nada más. Bueno, muchas gracias, esperemos que colaboren y bueno, queda a las órdenes cualquier cosa.